Hoy día, digamos, me gustaría hablarles sobre las crisis fiscales. En verdad, las finanzas públicas en general en el Perú, todo lo que sabemos, lo que se ha investigado es muy poco. Con Waldo, bueno, César Martinelli, Marco Vega, y bueno, se han hecho esfuerzos por escribir un poco sobre la historia fiscal del Perú, sobre variables como la deuda, los ingresos, el déficit fiscal, las tasas impositivas. Y bueno, creo que es importante mirar cuáles han sido las grandes crisis, cuáles son los orígenes de las crisis fiscales, ¿no? Sobre todo, digamos, en un momento clave como el que atraviesa hoy el país, estando pues en una de sus grandes crisis económicas, ¿no? Eh, bueno, las crisis fiscales del Perú, en los dos últimos siglos, el Perú ha tenido cinco grandes crisis económicas, grandes depresiones, enormes descensos del PBI, que provocaron lastimosamente crisis sociales y también pues generaron el colapso de las finanzas públicas, ¿no? Estos cinco episodios, digamos que hay que mirarlo con pinzas. Es uno, la guerra y la independencia del Perú de 1821. El otro episodio importante fue la Guerra del Pacífico entre el 79 y el 83, que tuvo consecuencias durísimas para la economía y las finanzas públicas de Perú. Vamos a ver en detalle. El tercer episodio fuerte, también traumático, fue la Gran Depresión, que sufrió la economía mundial entre el 29 y el 32, ¿no? Hasta antes de la crisis sanitaria del COVID-19, la Gran Depresión fue, sin lugar a dudas, el shock externo más fuerte que enfrentó la economía peruana. El cuarto episodio fue también la Gran Depresión de Alan García, ¿no? Entre el 88 y el 90, la economía sufrió, en este caso, pues, serias consecuencias en la economía y en las finanzas públicas. Y el quinto episodio del que vamos a hablar también tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID-19, que justamente empezó el año pasado, en el 2020, y que, bueno, ha tenido serias consecuencias también hasta el día de hoy. Eh, Primero vamos a hablar un poquito sobre una teoría sobre las crisis. Eh, ¿Cuál es el origen de las crisis fiscales? ¿No? Bueno, el origen de las crisis fiscales, en verdad, como les decía, poco o nada se han escrito. De hecho, en este paper, digamos, sobre el déficit fiscal, que es el premio al Banco Central del 2019, esbocé una teoría, digamos, sobre las crisis fiscales, ¿no? Se hace un intento, y bueno, lo que sabemos es que cuando uno, en este caso, tiene, por ejemplo, digamos, consecuencias, digamos, tenemos enormes descensos o aumentos de, digamos, los precios de los minerales, por ejemplo, que es el P asterisco que estamos viendo aquí. Bueno, cuando eso sucede, lo que pasa es que, bueno, los ingresos tributarios también van a aumentar, ¿no? Por eso no nos debería sorprender que entre el 2003 y el 2011, cuando los precios de los minerales estuvieron quizá en su mejor momento, bueno, los ingresos tributarios también del gobierno pues aumentaron muchísimo, ¿no? Entonces, cuando los precios de los minerales andan muy bien, son buenísimas noticias para el gobierno peruano. Va a recaudar más. Sin hacer nada, va a recaudar más. Eh, entonces, también otro determinante importante es el PBI. Estamos viendo aquí que los precios de los minerales tienen un efecto sobre el PBI, ¿no? Este shock externo, exógeno, que le llaman algunos también el viento a favor de la economía, pues genera que, por un lado, el gobierno recaude más, uno, y dos, el PBI también se estimula, ¿no? Como somos una economía primaria exportadora, pues los precios de los minerales tienen un impacto sobre el PBI, ¿no? Pero aquí hay también, digamos, algo muy importante que destacar. No solamente los precios de los minerales afectan a la recaudación del gobierno,
¿no? Porque recuerden que estamos tratando de esbozar una teoría fiscal, ¿no? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con las variables fiscales, ¿no? Y entre ellos tenemos al ingreso tributario, que estamos viendo aquí como T. ¿De qué depende que T aumente? Bueno, para que T aumente debería pasar, uno, si los precios de los minerales aumentan, por ejemplo, T va a aumentar. Dos, los precios de los minerales también han generado un aumento en el PBI. Aumentos en el PBI son buenísimas noticias para aumentos en los ingresos tributarios, ¿no? El otro día en esta agenda del Bicentenario, una exposición, un grupo de exposiciones que generó el Ministerio de Economía con exministros, también teníamos, por ejemplo, a Claudia Cooper mencionando, ¿no? La exministra Claudia Cooper señalaba que lo primero que hay que hacer para recaudar es hay que crecer. Y eso es lo primero que deberíamos hacer. Miren, aquí en la teoría que estamos viendo, ¿no? En el paper del 2019, que es de mi autoría, básicamente se menciona eso, ¿no? Aumentos de precio de los minerales aumentan la recaudación del gobierno, uno. Dos, aumentos del PBI generan también aumentos de los ingresos tributarios. Entonces, cualquiera de estos dos motivos son buenísimas noticias para el gobierno peruano, ¿no? Porque va a recaudar más. Eh, Hemos hablado de los ingresos fiscales, que es una variable importante, digamos, en finanzas públicas, pero otra variable importante también tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal es como esta cuenta que tienen las familias, ¿no? Imagínense sus padres que tienen, digamos, tanto gastos como ingresos, ¿no? Bueno, ¿cómo va este balance de ingresos-gastos? Pues lo llamaríamos déficit, el déficit o el ahorro que tiene mi familia. Bueno, aquí el déficit fiscal habla sobre cómo va este balance entre ingresos y gastos del gobierno, ¿no? ¿De qué depende que el déficit fiscal, en este caso, sea muy grande o sea muy pequeño? Bueno, para que el déficit fiscal sea muy grande, por ejemplo, bueno, debería tener impactos de las siguientes variables. Uno, por ejemplo, el tipo de cambio. En estas últimas semanas, bueno, nos ha preocupado y muchísimo el comportamiento del tipo de cambio. Hemos observado fuertes depreciaciones del tipo de cambio. El Banco Central ha estado interviniendo en una serie de ocasiones, ¿no? Tratando de calmar el mercado cambiario. Y bueno, aquí estamos viendo que el tipo de cambio también le afecta al gobierno. O sea, a veces uno podría pensar, digamos, de que por ahí leí algunas conspiraciones, ¿no? Del Banco Central. No, 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 eso no es cierto porque el tipo de cambio también le afecta a un actor principal como es el gobierno. ¿Por qué? Porque recuerden que el gobierno también tiene, ¿no? Lo que se conoce como una deuda externa, ¿sí? Miren, aquí de hecho podemos ver en la ecuación del déficit fiscal, podemos observar que el déficit fiscal, miren, es igual a ¿quién? Es igual al gasto público no financiero, G. También estamos viendo los intereses de la deuda pública interna o doméstica, que es R por B, ¿sí? B mayúscula G es la deuda doméstica, ¿no? La deuda interna del gobierno. R es la tasa de interés, entonces tenemos R por B son los intereses que va a pagar, ¿no? Digamos, el gobierno por la deuda pública doméstica, ¿ok? Cuando vemos el tipo de cambio por R asterisco, ¿no? Por B asterisco, estamos hablando de que B asterisco es la deuda externa, ¿no? ¿Cuánto le debe el gobierno peruano al mundo, ¿sí? R asterisco sería la tasa de interés internacional, ¿no? Y E obviamente es el tipo de cambio, entonces E por R por B asterisco estamos hablando de el pago de intereses de la deuda externa. Entonces sí, aquí caemos en cuenta de que el tipo de cambio le afecta directamente a los intereses, ¿no? De la deuda externa. Dicho de otra manera, ¿no? El tipo de cambio tiene un efecto directo sobre el déficit fiscal, ¿no? Cada vez que el tipo de cambio aumenta, el déficit fiscal también va a sufrir alteraciones. Lo mismo, ¿no? Si aumenta el gasto público, aumentos del gasto público, como ha pasado, por ejemplo, en los últimos años, el déficit fiscal automáticamente va a aumentar. Lo otro importante, y quiero que no dejen de mirar, por favor, es a los ingresos fiscales, T, ¿no? Los ingresos también le llaman ingresos tributarios, recaudación tributaria, etc.
T es una variable clave, ¿no? Así como estamos viendo que el déficit fiscal, ¿no? Para que sea muy grande, depende de si G aumenta o si T disminuye. Si T disminuye, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno, si el gobierno recauda menos, cuanto menos recaude, más probabilidad de que su déficit fiscal sea muy grande, ¿sí? ¿Y a qué me recuerda esto? Bueno, me recuerda a las crisis económicas. ¿Cuándo el gobierno recauda menos, de acuerdo a los determinantes que estamos viendo? Bueno, recauda menos cuando la economía está en crisis. Miren, T depende de Y en nuestro slide, ¿no? En nuestro PPT. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista, ¿no? ¿Por qué motivos el déficit fiscal aumenta, ¿no? ¿Por qué el déficit fiscal del gobierno, ¿no? En el año 2020 ha sido alto, ¿no? De casi 2 dígitos. Bueno, ha sido alto en parte porque la economía mundial y la economía peruana se ha caído, ¿no? Ha decrecido, pues, a un nivel histórico, ¿no? Eso automáticamente, obviamente, presiona el déficit fiscal a un nivel histórico también. Recuerden que cualquier duda, por favor, que tengan, me la pueden hacer en este caso a través del chat o en todo caso también mediante su participación. El segundo punto del que me gustaría hablar tiene que ver aquí con las crisis económicas. Bueno, dentro de las crisis económicas que ha tenido el Perú, y de hecho este gráfico para mí es un buen resumen de lo que ha pasado en la economía, ¿sí? Aquí tenemos durante el bicentenario del Perú, ¿no? ¿Cuáles han sido las crisis económicas más grandes que ha enfrentado la economía peruana? ¿Sí? Este es un gráfico hermoso. De hecho, yo les diría que, como podemos ver aquí, ¿no? Tenemos, miren, a nivel histórico, ¿no? Digamos, la primera línea, en este caso la línea más importante es la línea en morado, ¿sí? La línea en morado es la guerra de la independencia, ¿sí? ¿Qué pasó, digamos, con el PBI peruano cuando se llevó a cabo la guerra de la independencia? Aquí, ¿sí? Es 100, ¿sí? Aquí vamos a usar 100 para el PBI año previo a la depresión, es decir, la guerra de la independencia aquí, el año previo sería 1820, ¿cierto? Porque el Perú se independizó en 1821. Entonces, en 1820, ¿sí? Es 100, ¿sí? Y lo importante de armar este índice, ¿sí? Nos va a permitir mirar qué tanto se cayó la economía. Miren, en el caso de la línea en morado, ¿no? Que vemos que el PBI, por ejemplo, en los 2 primeros años, entre 1820 y 1822, miren, recuerden lo que está en el eje horizontal son periodos posteriores, es decir, si 0 es 1820, el 1 sería 1821, 2 1822, 3 1823 y así sucesivamente, obviamente 15 periodos en adelante sería 1835, ¿ok? Que es lo que estamos viendo finalmente donde culmina el gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos armar en este gráfico? Bueno, lo que queremos hacer es mirar cuánto tiempo, uno, qué tanto se cayó el PBI, es decir, qué tan severo fue la crisis económica, este descenso del PBI, ¿sí? Qué tan severo fue la crisis económica, uno. Y lo otro que queremos mirar es qué tanto tiempo nos tardó. Queremos estudiar, ¿es fácil salir de las crisis económicas? Eso es una pregunta interesante que podríamos hacernos, ¿sí? Y la respuesta está en el gráfico. Bueno, en el caso de la Guerra de la Independencia, que es la primera gran crisis que enfrentó el Perú, en este caso, vemos que ¿cuántos años nos tardó? Miren, un poco más de década y media, ¿no? O sea, más de 15 años, ¿no? Nos tardó recuperarnos en este caso, ¿no? ¿Por qué decimos que nos tardó recuperarnos? Porque miren que en 1835 recuperamos, ¿no? Volvemos a 100, ¿no? 100 es justamente el año previo a la depresión, ¿ok? Lo interesante aquí, bueno, y obviamente esto me permite también recordar a Bruno Seminario, ¿sí? Bruno Seminario, que falleció hace un par de semanas también. Eh, bueno, en verdad que era nuestro Angus Madison peruano, porque nos proveyó de muchísima información histórica, ¿no? De hecho, aquí, como ustedes pueden ver en la fuente,
Este gráfico es posible gracias al Banco Central, a los datos de seminarios, ¿no? De Bruno. Y bueno, esto ustedes también lo encuentran en el libro que publicamos con Waldo, con Janet, el año pasado. Y aquí lo que estamos viendo es que, uno, qué tan fuerte fue la guerra de la independencia en términos de depresión económica. Bueno, miren, ustedes aquí lo genial de este tipo de gráficos es que en el eje vertical tienen cuánto se cayó la economía, ¿no? Entonces, ¿cuánto se cayó? Miren, se cayó más de 25%, ¿no? Porque miren, está casi al nivel de 75, el caso de la línea morada, ¿no? Entonces vemos que, ¿cuál fue el pico que alcanzó, digamos, el PBI en la guerra de la independencia? Bueno, la economía peruana se cayó en un poquito más de 25%, ¿no? Es seguramente una de las grandes caídas de PBI que sufrió nuestra economía. ¿Cuántos años nos demoró recuperarnos? Bueno, nos tardó una década y media y un poquito más. El otro hito importante es la guerra con Chile. ¿Qué tan duro fue la guerra con Chile? ¿Fue una buena decisión hacer una guerra? ¿Fue una mala decisión? Miren, aquí en términos económicos podemos ver que en la línea en rojo podemos ver que la economía, miren, ¿no? La economía peruana nunca antes se cayó tanto como en la guerra con Chile. Sí, en la guerra del Pacífico, obviamente 1878, el año previo a la guerra, es 100 aquí. ¿Cuántos años digamos, nos tardó en este caso, digamos, recuperarnos de la guerra? Bueno, nos tardó un poquito más de lo que preveíamos, ¿no? Miren, de hecho, nos tardó hasta 1902, ¿no? En este caso, regresar a nuestro nivel de PBI previo a la guerra, ¿no? Que era 1878. Entonces, es en verdad que fue durísimo, ¿no? Para la economía. ¿Cuánto se cayó? Miren, se cayó más de 50%. Miren, vemos que la línea en rojo toca a fondo al nivel de 48 al nivel de 48, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que la economía se cayó más del 50%, ¿no? Durante la guerra con Chile, ¿no? Entonces, en verdad que esta seguramente, ¿no? A nivel de crisis económica es la más grande, ¿no? Nos tardó, miren, un poquito más de 2 décadas, ¿no? Regresar, ¿no? Porque recién en 1900 regresamos a nuestro nivel previo, nos tardó más de 2 décadas recuperarnos. Entonces, ya vamos viendo que las crisis económicas, ¿no? Uno, sí hemos enfrentado crisis económicas severas y dos, vemos que nos ha tardado un buen tiempo recuperarnos de ello. El tercer hito es la Gran Depresión Mundial, obviamente el crack del 29, ¿no? La Gran Depresión, en este caso que vivió el mundo, es seguramente el shock externo más fuerte, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la guerra de la independencia y la guerra con Chile son, bueno, crisis económicas originadas por una guerra, ¿sí? Ahí no había otra solución, ¿sí? Es una crisis económica que había que vivirla, ¿no? Producto de una guerra. Pero la Gran Depresión Mundial, en ella, bueno, en este caso sí fue un shock externo, ¿no? Y en este shock externo, ¿sí? Nosotros no podíamos hacer nada porque es el shock pegándonos y es una variable exógena en la que lo único que hay que hacer es tratar de mitigar, pero no podíamos salvarnos de esta crisis. Para entender un poquito más qué tan duro fue la Gran Depresión, ¿por qué digo que es seguramente antes del COVID-19, el shock externo más fuerte? Bueno, para que se hagan una idea de cómo vemos qué tan fuerte es, en este caso, esta crisis mundial. Bueno, en la Gran Depresión del 29, ¿saben cuánto se cayó el PBI mundial? ¿Sí? Según, ahora sí, no según seminarios, sino según los datos del mismo Angus Madison. Si uno hace el ejercicio, en Google encuentran los datos de Angus Madison, que es una base de datos mundial para crecimiento económico. Bueno, ustedes pueden ver, si hacen el ejercicio, que entre 1929 y 1932 el PBI se cayó un poco más de 20%, ¿no? En el acumulado. Imagínense, ¿no? Lo terrible que fue esta crisis, ¿no? A nivel mundial, ¿ah? ¿Por qué estoy viendo el PBI mundial? Bueno, estoy viendo el PBI mundial
porque mi demanda externa, ¿no? La demanda externa de Perú depende de cómo van sus socios comerciales y en parte depende de cómo va el PBI mundial. ¿Ok? Somos un país pequeño y abierto. ¿Cuánto se cayó la economía peruana durante la Gran Depresión Mundial? Bueno, la respuesta está en el gráfico. Miren, en este caso la línea en verde, que es la Gran Depresión Mundial, ¿sí? ¿Cómo se cayó el PBI? Bueno, estamos viendo que el PBI se cayó casi 20%, ¿no? Miren, 3 años después de 1929, es decir, hacia 1932 tocamos fondo y en el acumulado, miren, fue un poquito más de 20%, ¿no? Y luego la economía, la buena noticia, digamos, dentro de lo malo que son las crisis, es que la Gran Depresión a nivel económico, ¿no? Nos tardó poco tiempo recuperarnos, miren, ya para 1934 estábamos sonriendo otra vez, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó con el COVID, no? Bueno, antes del COVID hay otro hito, hay otra Gran Depresión. Con Waldo, en este caso le hemos llamado la Gran Depresión de Alan García I, y en verdad que es una gran depresión, ¿no? Porque a diferencia de la Gran Depresión Mundial, la Gran Depresión de Alan García I, es decir, de su primer gobierno, fue un shock doméstico, ¿no? Y ojo aquí sí voy a poner un poquito de alerta, hay que tener mucho cuidado con las políticas macroeconómicas que uno impulsa en el país, ¿no? La gran lección de la Gran Depresión de Alan García I es que, ¿qué fue la Gran Depresión de Alan García? En síntesis, diríamos, es el shock doméstico más grande que experimentó nuestra economía, producto básicamente, ¿no?, de haber aplicado políticas macroeconómicas que desafiaron el conocimiento macroeconómico establecido, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, a medio en broma, medio en serio, nos tiramos un balazo, ¿no?, en la cabeza, ¿sí? Como sucedió luego con el mismo presidente. ¿Por qué? Porque en el primer gobierno, ¿sí?, se impulsó una serie de medidas obviamente, entre el intento de estatización del mercado financiero, del sistema financiero. Bueno, se generaron, ¿no?, políticas macro adicionalmente también que fueron perniciosas para la economía, ¿sí? Entonces, estas políticas hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aplicaciones, porque miren, aquí en los datos lo que estamos viendo es que esta crisis de Alan García, ¿cuánto tiempo digamos, cuánto tiempo nos tardó recuperarnos de ello? Bueno, miren, ¿qué tan severo fue? Estamos viendo que por lo menos, ¿no?, iguala a lo que está en morado. ¿Qué es lo que está en morado? Es la guerra de independencia. Miren, en severidad iguala a la guerra de la independencia. Es cierto, duró menos, ¿no? Nos tardó menos tiempo recuperarnos porque ya hacia 1996, ustedes pueden ver la línea en negro, que ya andábamos bien, ¿no? Ya habíamos recuperado nuestro PBI en este caso, de 1987, ¿ok? En resumen, entonces, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja que podemos sacar de este primer gráfico? Bueno, las crisis económicas son durísimas, ¿no? Y en términos de importancia, podríamos decir que la guerra con Chile ha sido la más dura. Luego tenemos que también, digamos, la guerra de independencia junto con la Gran Depresión de Alan García, ¿no?, también nos costó muchísimo, ¿sí? Y bueno, en este caso, la Gran Depresión Mundial, afortunadamente, digamos, dentro de lo malo que son las crisis económicas, nos tardó poco tiempo recuperarnos, ¿sí? Ya en un poco más de 5 años ya estábamos otra vez en el mismo punto, ¿sí? Entonces, lo genial o lo más importante cuando uno enfrenta una crisis es qué tanto tiempo me va a tardar, ¿no? Porque lo que yo quiero es, yo sé que se vienen épocas malísimas, lo que quiero ver es cuánto tiempo me va a tomar volver al punto donde estuve previo a la crisis, ¿no? Eso es, digamos, la gran pregunta que hay que hacerse siempre que enfrentamos una crisis. Y bueno, miren, les he puesto también para motivarlos una línea en azul, y esa es la crisis sanitaria del COVID-19 en Perú. Miren, en el caso, según las proyecciones, porque esto está según proyecciones, los únicos datos oficiales que tenemos, que es la del Banco Central, he usado los datos del Banco Central del 2019 y del 2020, y para el 2021 y 2022 son proyecciones del reporte de inflación del Banco Central de ahora en junio, ¿no? Entonces, según estas proyecciones, lo que vemos es que para el 2022 ya estaríamos sonriendo, ¿sí? Si todo va bien,
la economía peruana habría superado, en este caso, habría retornado a su punto de 2019, estaríamos parado en el mismo punto que estuvimos en el 2019, ¿no? Entonces, nos olvidamos de la crisis a nivel de PBI. En verdad que es importante esta primera figura, pero no es lo más importante de estas lecciones que vamos a aprender hoy, ¿no? Lo que quiero que saquen como conclusión de aquí es que las crisis económicas del Perú, estas son las 5 más grandes crisis, nos ha tardado mucho tiempo en recuperarnos y han sido muy fuertes, ¿no? Sobre todo la guerra con Chile, ¿no? Donde el PBI casi cayó en 50%, imagínense. Eh, Luego también tenemos, miren, les quiero hablar sobre las crisis fiscales, ¿no? ¿Por qué les hablé sobre las crisis económicas? Bueno, les hablé sobre las crisis económicas porque algo que es muy importante según la teoría que veíamos sobre las crisis fiscales, normalmente, ¿no? Las crisis fiscales secundan a las crisis económicas, es decir, las crisis económicas, ¿no? Son, digamos, o resultan ser una tarea dificilísima, ¿no? En este caso es difícil recuperarse de una crisis económica si es que esa crisis económica termina generando una crisis fiscal, ¿sí? Y aquí hay que prestar muchísima atención, ¿sí? Eh, Porque, bueno, habría que ver si en estas 5 grandes crisis que ha tenido el Perú, hemos tenido también crisis fiscales, y si hemos tenido crisis fiscales, bueno, entonces la tarea de la recuperación económica ha sido mucho más difícil, mucho más titánica, ¿ok? Bueno, veamos entonces las crisis fiscales del Perú. Y estamos viendo que, vamos a ver primero, sí, vamos a ver 2 indicadores. Uno, los ingresos corrientes del gobierno en las grandes depresiones de la historia del Perú. Y aquí, ¿qué son los ingresos corrientes? ¿Cuánto recauda el gobierno peruano, no? ¿Cuánto recauda, no? Y bueno, y aquí otra vez la medida está en índice para mirar en qué magnitud se cayó los ingresos corrientes. Es cierto que la variable que más sufre en una crisis económica son los ingresos corrientes. Vamos a descubrir si eso es cierto. En la primera gran crisis, es decir, en la Guerra de la Independencia, que es, digamos, la línea punteada en morado, ¿sí? Vemos que, miren, cuánto se cayó, miren, mientras proclamaban la independencia en el 21, 1821, miren cuánto se cayó los ingresos del gobierno, los ingresos fiscales. No, casi no teníamos ingresos fiscales, imagínense, casi no había gobierno, ¿no? O sea, había gobierno, ¿no? De facto, pero no había, digamos, no había plata, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Un gobierno sin plata, ¿no? Los ingresos corrientes se habían erosionado. Miren, porque era casi cero, ¿no? Miren, en la línea vertical tenemos que los ingresos corrientes son casi cero, increíble, ¿sí? Es algo que a mí me sorprendió muchísimo viendo los datos. ¿Y qué pasó con la guerra, en la guerra con Chile? Bueno, en el caso de la guerra de la independencia, vemos que nos tardó, miren, hasta 1839, es decir, casi 2 décadas recuperar recién nuestros ingresos corrientes de 1820. Imagínense, ¿no? O sea, tener 2 décadas, ¿no? O sea, eso fueron como 2 décadas perdidas donde el gobierno trató de volver, digamos, a tener unos ingresos corrientes, por así decirlo, mínimo, ¿no? Que necesitaba, ¿no? Que era, digamos, y eso mínimo pensando pues en el año previo a la independencia. Si vemos también el segundo hito, que es la línea en rojo, que es la guerra con Chile, estamos viendo que, bueno, 1878 es nuestro punto inicial y vemos que, miren, en este caso, parecido, ¿no? A la guerra de la independencia, hacia 1883, que es el punto 5, vemos que casi no había plata, miren, el gobierno, ¿cuánto eran los ingresos corrientes? Bueno, casi cero, ¿no? O sea, hay 2 momentos donde el gobierno peruano estuvo más quebrado, ¿sí? Que mi vecino, ¿sí? En este caso, ¿cuándo fue eso? Bueno, fue cuando en la Guerra de la Independencia y 2, en la guerra con Chile. Miren, tener unos ingresos fiscales de casi cero, ¿no? Terrible, ¿sí? Eso pasó, digamos, en la guerra con Chile y en la Guerra de la Independencia. ¿Cuánto tiempo nos tardó recuperarnos? Miren, en la guerra de la independencia y en la guerra con Chile, miren,
Afortunadamente nos tomó en el mismo punto, miren, 1839 y en el otro caso 1897. Casi 2 décadas, ¿no? Increíble en verdad, ¿no? O sea, o sea, 2 décadas, demorarse 2 décadas en recuperar tus ingresos corrientes, pues es en verdad, digamos, muy doloroso para cualquier economía, para cualquier gobierno. Eh, También vemos, ¿sí? La línea en verde. En la línea en verde tenemos la Gran Depresión Mundial, ¿sí? ¿Qué pasó en la Gran Depresión Mundial? Bueno, ¿qué pasó con los ingresos fiscales del gobierno peruano? No nos hemos caído tanto como en la guerra de la independencia, como en la guerra con Chile, pero la caída fue sustantiva, miren, ¿sí? En este caso, los ingresos fiscales se cayó en más de 50%. Miremos la línea en verde, ¿sí? Estuvo por debajo del 50%, miren los ingresos corrientes del gobierno. O sea que sí, sí, en este caso afectó muchísimo esta gran depresión. Bueno, recién nos recuperamos, empezamos a recuperar nuestros ingresos corrientes hacia 1945, ¿no? Es decir, 15 años después de la Gran Depresión del 30, recuperamos nuestros ingresos fiscales, ¿no? Y bueno, la penúltima, en este caso la penúltima depresión fue la depresión de García I. ¿Qué pasó en la Gran Depresión de Alan García? Bueno, nos caímos tanto como en la Gran Depresión, miren, estábamos casi a la par con la línea en verde, la línea en negro y la línea en verde van en paralelo, ¿sí? O sea que en términos de severidad, los ingresos del gobierno se cayó a la par casi en la Gran Depresión Mundial, eso pasó con Alan García también. ¿Cuántos años nos tardó? Mira, nos tardó recuperar nuestros ingresos corrientes más que en la Gran Depresión Mundial, pero menos que la guerra con Chile, ¿sí? Nos tomó alrededor de 17, 18 años, ¿ok? Entonces, hacia el 2005, miren, hacia el 2005, en el siglo XXI, recién el gobierno peruano, ¿sí? Podía recaudar tanto como lo hacía en 1987. Es una cosa en verdad, para jalarse los cabellos, ¿ok? Eh, ¿Qué pasó, digamos, con esta última crisis, ¿no? La del COVID-19. Bueno, estamos viendo que en términos de ingresos corrientes, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Esto también está con datos proyectados, ¿sí? ¿Y cuáles son, en este caso, la fuente? Bueno, la fuente es el 2019, recuerden que es mi año base, mi punto inicial para la crisis sanitaria del COVID-19, y vemos que cuántos años o cuánto se ha caído los ingresos corrientes. Miren, se ha caído casi del 20%, miren, ¿sí? La línea en azul muestra una B, ¿sí? Esa B, ¿qué significa? Miren, el punto más bajo está en alrededor 80%, es decir, cuánto se cayó los ingresos corrientes del gobierno durante la crisis sanitaria del COVID-19 en alrededor de 20%. Y nos tardará muchísimo tiempo en recuperarnos de esto. Aparentemente no, ¿sí? Según lo que proyecta el Ministerio de Economía, ¿no? En el IAPM, que es este documento que sacaron en abril. Bueno, según este informe, bueno, nos tardaría, tomando estos datos, vemos que hacia el 2022 ya estaríamos otra vez, ¿no? Con los mismos ingresos corrientes. Es decir, el gobierno peruano hacia el 2022 tendría los mismos ingresos que tenía en el 2019. ¿Sí? Eso sería una buenísima noticia, ¿sí? Ojalá que eso suceda. Como les digo, todavía está con datos de proyección, no son datos oficiales. Aparentemente, la crisis del COVID-19 ha generado, digamos, al menos mirando los ingresos fiscales, no ha generado una crisis fiscal, digamos, dolorosa, como sí pasó, digamos, con las otras crisis, ¿no? Como la guerra de la independencia, la guerra con Chile, la Gran Depresión mundial y la Gran Depresión de Alan García, ¿sí? Aparentemente, la crisis sanitaria no ha, en este caso, descalabrado, ¿no? Nuestros ingresos corrientes, ¿ok? Podrían ser buenas noticias, ¿ok? Pero, moraleja de este gráfico, cada vez que hay una crisis económica, es decir, cada vez que hay un descenso enorme del PBI, ¿cuál es la variable que sufre? Los ingresos corrientes, los ingresos fiscales, la recaudación del gobierno peruano, ¿sí? Esa es la moraleja. Y eso hace más difícil la tarea de la recuperación económica.
Aquí tenemos otro gráfico que es también que nos va a hablar sobre la crisis fiscal del Perú. Esta variable aquí a estudiar es la deuda pública, ¿sí? La deuda pública en las grandes depresiones de la historia del Perú. La deuda pública, ¿sí? Si ustedes, de hecho, si alguno de ustedes no conoce el paper de Cristina Arellano y Carlos Berg y Carmen Reinhardt son, digamos, de las tres expertas o estudiosas a nivel mundial de política fiscal que más saben, ¿sí? Si alguien hay que leer en política fiscal a nivel mundial es a Cristina Arellano, Carmen Reinhardt y Carlos Berg, ¿ok? Bueno, Cristina Arellano tiene un paper, ¿sí? Que se puede traducir, ¿no? Así, digamos, medio una traducción dura, diríamos, deudas que matan, ¿sí? Entonces, la deuda pública es una variable que habría que prestarle muchísima atención. La deuda pública, ¿qué pasó con la deuda pública en las grandes depresiones de la historia del Perú? Otra vez, la deuda pública aquí, en cada crisis, ¿no? Que vivió el Perú, la deuda pública es la deuda pública previa al año de crisis. En el caso, por ejemplo, de la línea en morado, que es la guerra de la independencia, es decir, es la deuda pública en la guerra de la independencia. Aquí vemos que, bueno, ¿qué pasó con la deuda pública? Miren, la deuda pública, como nunca antes, miren, en términos de severidad, aumentó. Miren, un aumento, miren, de casi se triplicó, ¿no? Miren, ¿sí? 310%, ¿no? O sea, la deuda pública partió en 100 y miren, hacia 1824, 1825, 26, la deuda pública fue tremendamente alta, ¿sí? Increíble. ¿Cuál es la historia aquí? Bueno, lo que pasa es que, no sé si ustedes recuerdan, hacia 1826 el Perú entró, ¿sí? Luego de su independencia, parece todo chévere, ¿cierto? El Perú se independizó, somos libres. Bueno, ¿qué pasó? El Perú se empezó a endeudar, ¿no? Habíamos visto hace un momento que los ingresos fiscales, el gobierno no tenía plata. Entonces, un gobierno sin plata, ¿qué hace? Bueno, se endeuda. Y en ese tiempo, dado que Perú ya no mantenía un vínculo, ¿no? Al menos legalmente no tenía un vínculo con España, bueno, habían otros países que nos miraban con buenos ojos, en particular Inglaterra, ¿sí? Entonces, de hecho, el Perú emitió deuda, digamos, en este caso, ¿no? En el 22 y en el 25, en 1822 y en 1825, y luego en 1826 entra en default. ¿Qué significa default en economía, en macro? Default es, cuando ustedes escuchen esa palabra no es para nada bueno, ¿sí? Default significa que no puedes pagar tu deuda, ¿sí? Que entras en este caso a ser un moroso, ¿no? Y bueno, como consecuencia el mundo, todos te miran mal, ¿no? Eres el vecino que no paga sus deudas, ¿ok? Y bueno, el Perú en 1826 entró, o sea, cerquita a su independencia, ¿no? No teníamos, digamos, ni cinco o 6 años de vida y ya estábamos en default, ¿no? Ya una mala imagen. Los defaults económicos, en este caso, digamos, hay que cuidar mucho a un país de defaults porque eso genera desconfianza, ¿no? Es como el historial, en este caso, crediticio que tiene un país, ¿no? Imagínense que ustedes no puedan pagar, ¿no? Si ustedes entran en cesación de pagos, ¿no? Es decir, si no quieren pagar su deuda o no pueden pagar su deuda, eso es una mala señal para el mercado y para un país es terrible, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tú entras en default? Bueno, así como te pasa a ti, también le pasa a un país. Todo el mundo, si te presta, te va a prestar castigándote. ¿Qué significa el castigo ahí? Con una tasa de interés altísima, ¿no? Entonces el Perú, hacia 1826, ¿no? Y según los autores, en este caso los historiadores económicos, más o menos hacia 1850, ¿no? Estuvimos, digamos, en default, ¿no? Es decir, estuvimos con esta cesación de pagos. Bueno, vemos que la deuda pública se alzó enormemente, ¿sí? ¿Cuántos años nos tomó, digamos, en este caso, regresar a nuestro mismo nivel de deuda? Es decir, tener una deuda más o menos sana. Miren, hacia 1838, ahí estamos viendo el año en morado, corresponde a las líneas en morado, vemos que hacia 1838, es decir, 2 décadas después, recién el Perú
tenía el mismo nivel de deuda pública previa, ¿no?, a su independencia. Imagínense, ¿no? El Perú estaba prácticamente quebrado, ¿no?, fiscalmente hablando, ¿no? Y no, de eso no nos quedan dudas. ¿Qué más pasó? A ver, con la guerra con Chile, ¿no? En la guerra con Chile, ¿qué pasó con la deuda pública? Eso, para eso habría que mirar la línea en rojo. Bueno, vemos que es cierto, la deuda pública aquí no aumentó tanto como en la guerra de la independencia, pero sí, miren, vaya que aumentó de 100 a 200, por encima de 220, miren, la línea en rojo. Y eso pasó, bueno, miren, 5 o 6 años después de la guerra, de iniciada la guerra, es decir, hacia 1883, 1884, 85, como secuelas de la guerra con Chile, el Perú estaba más endeudado, ¿sí? En verdad era terrible, ¿sí? ¿Cuántos años nos tomó recuperarnos de ello? Hacia 1894 recién volvimos a tener una deuda pública de 1800, en este caso, 88, ¿ok? Otra cosa que es importante, ¿sí? Otra cosa que es importante es mirar la deuda pública, digamos, de la Gran Depresión mundial, ¿sí? En la Gran Depresión mundial, como ustedes pueden ver, ¿qué pasó con la deuda pública? Miren, es una cosa atípica dentro de la crisis que estamos viendo aquí. La deuda pública en la Gran Depresión Mundial hace un movimiento, miren, que se mantiene por lo menos, miren, por lo menos 10 o 15 años, ¿sí? Vemos que la línea en verde, miren, aumenta, ¿sí? Hacia 1900, o sea, la Gran Depresión se da en 1929 y la deuda pública, miren, salta en más del 250% para 1932. Y bueno, lo que uno esperaría es que va a haber, digamos, un descenso, ¿no?, sostenido, pero no. La deuda pública se mantiene por lo menos alrededor de 200 hasta casi, digamos, en este caso, 1945, ¿no? Y luego recién empieza a caer, ¿no? Entonces, hacia 1950 recién regresamos a tener una deuda pública, digamos, como la de 1929. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con la deuda pública en la Gran Depresión de Alan García I? Bueno, aquí habría que mirar las líneas en negro. Miren, nosotros habíamos entrado ya en nuestro último default, ¿sí? Entonces, ese último default económico que tuvo el Perú, ¿no?, en la Gran Depresión de Alan García, no fue para nada saludable. La deuda pública, miren, hacia más o menos, ¿no?, hacia el 90, ¿cuánto llegó? Para que se hagan una idea de cuán doloroso fue la Gran Depresión de Alan García I, nunca antes habíamos tenido una deuda pública de 89% del PBI, ¿no? Entonces, terminando el gobierno de Alan García, la deuda pública era 89% del PBI. Eso significa casi todos tus ingresos estaban destinados para pagar tu deuda, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los intereses que había que pagar en los siguientes años, producto de esta deuda, eran pues altísimas. O sea, ustedes han escuchado propuestas ahora en la última campaña que algunos candidatos ofrecían, por ejemplo, le voy a destinar muchísimo presupuesto a educación, a salud, 10% del PBI, imaginemos. ¿Saben cuánto era el pago de intereses, ¿no?, en los años 90 de la deuda pública que arrastramos del gobierno de Alan García? Casi el 10% del PBI. O sea, lo que hoy soñamos con gastar en educación, en salud, eso antes lo destinábamos a pagar la deuda. Miren lo terrible, lo pernicioso que puede ser para una economía, ¿no? En este caso, no tener unas finanzas públicas sanas, ¿sí? Y aquí estamos viendo, bueno, que nos tardó hacia el 2006, miren, ¿no? Desde 1987 tuvimos un nivel de deuda y en el 2006 regresamos a tener el mismo nivel de deuda. Nos volvimos a estar parados en 1987, en el 2006. Increíble, ¿sí? Eso en verdad, ¿por qué les muestro hoy día? ¿Por qué tenía este interés de hablarles sobre las crisis fiscales? Porque hay una gran importancia en verdad de sacar lecciones del pasado, ¿sí? Una de las cosas que nosotros solemos hacer muy bien es pisar el mismo palito, ¿sí? Repetir los errores. Eso es algo que como sociedad no podemos permitirnos. Eh, la última gran depresión es la crisis sanitaria del COVID-19. ¿Qué tan fuerte habrá sido, ¿no? O qué tanto habrá incrementado la deuda pública durante la crisis sanitaria del COVID-19?
¿no? A veces escuchamos muchísimas noticias, ¿no? Que estamos súper endeudados. No, a ver, veamos los datos. Lo que estamos viendo aquí en línea azul, vemos que, miren, la deuda pública, es cierto, ha aumentado, miren, en casi 30%, miren, en casi 30% ha aumentado la deuda pública. Eh, y en este caso, miren, estamos pasando, ¿no? Más o menos según las proyecciones del MEF, del IAPM, hacia el 2040 recién retomaríamos nuestro nivel de deuda, ¿no? ¿En cuánto está la deuda pública ahora mismo? Miren, en el año 2019 teníamos una deuda pública de alrededor 26-27%. En el 2020, la deuda pública estuvo por encima de 34%. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que la deuda pública, es cierto, ya no se va a alejar del 34%. De hecho, el Perú dentro de América Latina sigue siendo el país que quizá tiene una deuda pública baja, ¿no? Dentro de lo que vivimos, una crisis. Bueno, la deuda pública no se va a alejar del 34%. Obviamente eso depende de la tarea del siguiente gobierno, no alejar la deuda pública. Sería terrible si acercamos esa deuda pública hacia 40%, hay que tener mucho cuidado con eso. No es que tengamos espacio fiscal. Estamos bien ahora, sí, dentro de lo malo que es una crisis, pero no podemos decir que tenemos espacio fiscal, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La línea en azul nos muestra que si somos responsables, ¿no? Y eso es lo que muestran las proyecciones de abril del MEF, si somos responsables, si mantenemos una deuda pública por algunos años siguientes en 34% y de a pocos vamos con los... ¿Cómo vamos a tener que disminuir esta deuda pública? No hay otra receta que generar superávits, ¿sí? Que aquí, o sea, la tarea, no hay otra, ¿sí? Hay que generar superávits fiscales, ¿no? Para salir de las crisis fiscales, no hay otra receta, hay que tener superávits fiscales. ¿Por qué no hay otra receta en el Perú? Porque los ingresos fiscales siempre han sido bajos, ¿sí? Y eso, y ahora vamos a ver hacia el último slide, ¿no? ¿Cuál es el reto que tiene el Perú? Pero miren, ¿sí? El gran reto que tiene en el corto plazo, ¿no? Y en el mediano plazo, porque estamos hasta el 2040, es mantener una deuda pública en niveles estables, como el que tenemos ahora, 34%, y hacia el 2040, miren, recién regresaríamos a nuestro nivel de deuda pública del 2019. ¿Cuánto fue eso? Estábamos hablando de alrededor de 27%. Entonces, hacia el 2040 volveríamos a ser la estrella de América Latina. Tendríamos una deuda pública baja, ¿no? Y el mundo nos va a ver, obviamente, con muy buenos ojos. Lecciones importantes aquí, ya como conclusión de las crisis fiscales, ¿sí? Secundan a las crisis económicas, ¿sí? Normalmente las crisis económicas, dado que el PBI impacta en los ingresos fiscales, las crisis económicas generan crisis fiscales. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Si esa crisis económica genera una gran crisis fiscal y eso obviamente regresa a la crisis económica, va a ser mucho más grande la crisis económica, o sea que se retroalimentan, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Crisis económicas generan crisis fiscales, pero si esas crisis fiscales no las controlamos, ¿sí? Podrían tener un efecto en engrandecer la crisis económica. Y ahí la tarea de recuperación económica va a ser titánica, ¿sí? Así que ahora mismo nosotros tenemos, ¿no? Digamos, esta tarea, ¿no? De ser, digamos, un país con finanzas públicas sanas, ¿sí? Hay que ustedes son jóvenes, tienen un futuro brillante, y creo que pueden ser cuadros profesionales, ¿no? Que van a aportar en esa línea, ¿sí? En ser, obviamente, en aportar en políticas públicas, pero también hay que ser muy responsables, ¿no? Porque los economistas y la economía en general, se puede hacer muchísimas cosas, pero tenemos muchas restricciones económicas. Hay que vivir dentro de estas restricciones y hacer las cosas muy bien. ¿Cuál es la raíz del dolor de cabeza? ¿Por qué les decía que para salir de la crisis fiscal para países emergentes como Perú no hay otra receta que generar, en este caso, superávit fiscales? ¿Qué significa superávit fiscales? Mis ingresos tienen que estar por encima de mis gastos, ¿no? No hay otra forma. Entonces, ¿por qué les decía esto? Bueno, si nos embarcamos, ¿no? Eso es maybe, ¿no? Si nos embarcamos en
digamos, en generar una reforma tributaria. No ahora, porque ahorita en la crisis, otra lección importante que deben llevarse de aquí es que nunca en una época de crisis hagan una reforma y más tributaria, ¿sí? Jalón de orejas para Colombia, ¿no? Intentar hacer una reforma tributaria en plena crisis económica, ¿sí? Ese es un error de concepto garrafal, ¿sí? No podemos hacer una reforma, ¿sí? En época de crisis, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Carlos Beg hace 30 años, ¿no? Y lo viene diciendo, ¿sí? Entonces, eso, por favor, para empezar, ¿sí? No hay que hacer reformas en épocas de crisis. Las reformas hay que hacerlas en épocas buenas. Si nos embarcamos en un proyecto futuro de reformar, digamos, en este caso, nuestro sistema tributario, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nosotros soñamos como país en tener un mejor nivel de gasto, ¿cierto? A todos nos encantaría, ¿no? Que el gasto, que obviamente el gobierno nos brinde servicios públicos de calidad. Nos encantaría que el gobierno gaste más, digamos, en capital humano, ¿no? En educación, en salud. Nos encantaría que el gobierno, en este caso, pues, haga muchísimas cosas más de las que hace hoy día. Claro, nos encantaría. Pero para eso hay una raíz del dolor de cabeza, y así le he llamado a este slide. ¿Y cuál es esta raíz del dolor de cabeza? Es la recaudación tributaria. Miren, ¿sí? No es yo hablándoles sobre mi experiencia, no. Miren, en las últimas 4 décadas, 40 años, miren la recaudación tributaria de Perú. ¿Ha cambiado? No ha cambiado, ¿sí? La presión tributaria de Perú, ¿sí? La presión fiscal, miren, se mantiene alrededor de 14-15% del PBI, ¿sí? Eso es como decir, ¿no? Mi papá, desde que yo tengo 2 añitos, ¿sí? Gana 100 soles, y bueno, cuando yo tengo 25 años, mi papá no me va a poder pagar la universidad, ¿no? Porque sigue ganando 100 soles. Entonces, no le podemos exigir, en este caso, a un gobierno que tiene unos ingresos bajos que gaste demasiado, ¿no? Porque recuerden, al final, tus gastos en el largo plazo tienen que ser la suma de tus ingresos, ¿no? O sea, digamos, el gasto a lo largo de tu vida es tus ingresos a lo largo de toda tu vida. No hay otra forma de pagarlos. Entonces, la recaudación tributaria, que son los ingresos del gobierno, tienen que mejorar. Ahí tenemos una tarea pendiente, ¿sí? Mi sensación y la sensación de los expertos en política fiscal, estamos hablando de Luis Alberto Arias, de Waldo, de los exministros Alonso Segura, Miguel Castilla, todos ellos opinan, ¿no? Que aquí hay una tarea, ¿sí? Y bueno, y está clarísimo en el gráfico, ¿sí? En 40 años no hemos mejorado nuestra recaudación tributaria. ¿Tenemos una tarea titánica ahí? Sí, pero la solución no es tan sencilla, ¿no? Van muchísimos ministros con muchas ganas de solucionar esto, y aquí obviamente esto es un problema integral, ¿sí? Esto no es voy al MEF y desde el MEF voy a solucionar algo, no. Esto, reformar, digamos, el sistema tributario, ¿no? O sea, mejorar nuestra recaudación tributaria involucra hacer reformas, no, no reformas aisladas, no es que hago aquí una reforma para tener un resultado, hago otra reforma aquí para obtener otro resultado, no. Es una reforma que hay que hacer, digamos, a distintos niveles, ¿no? Y en distintos sectores para generar un resultado, ¿no? En los ingresos del gobierno, ¿sí? Entonces aquí digamos, hay muchísimas cosas que no sabemos. Yo les he presentado este gráfico y aquí, les soy sincero, no sé cómo arreglar el problema, ¿sí? Pero creo que si nos unimos todos, ¿no? Y quienes vienen atrás, en este caso ustedes que están pronto a graduarse y los que están también ya graduados, creo que aquí hay muchísimo trabajo que hacer. Me parece a un nivel más microeconómico, ¿no? Porque en la macro creo que ya, digamos, se ha agotado las posibilidades. A nivel micro me parece que hay que estudiar, en este caso, la recaudación del gobierno, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Hay que generar soluciones, ¿no? Medidas, ¿no? En las que podemos ir avanzando de a poquitos para mejorar nuestro nivel de recaudación. Sin una buena recaudación no es posible tener mejores niveles de gastos que a todos nos encantaría, ¿no? Un mejor sistema educativo,
digamos, un mejor sistema sanitario, ¿no? Tener más hospitales, ¿no? Muchísimas cosas más que nos agradaría, ¿no? Pero obviamente sin ingresos poco o nada se puede hacer, ¿sí? Así que hace 40 años seguimos pataleando en nuestra recaudación tributaria. Espero que entre todos podamos solucionar esto. Ojalá que sea muy pronto. Bueno, en verdad que gracias, como siempre, quienes aman la macroeconomía. Así que eso ha sido todo. En verdad que estoy muy encantado de haberles compartido esto. Hay muchísimas cosas que no sé y bueno, en este caso voy a estar atento a las preguntas que tengan, ¿no? Si es que sé, les voy a dar algunas cositas en las que podamos ir y bueno, algunas cosas que quizá van a quedar como preguntas.